Daros la bienvenida a todos y todas, agradeceros que en vuestras ajetreadas agendas de un miércoles hayáis considerado que hablar de la brecha digital organizacional es algo que os llama y os interpela. Esto también dice bastante del tercer sector y de su ímpetu por seguir aprendiendo y por seguir siempre en esta brecha de aprender y de ubicarnos en la realidad que enfrentamos. Desde Sinergia TIC, que como sabéis, os lo estaba comentando, este es un webinar que deja un poquito al lado lo tradicional que venimos haciendo. Es un webinar que va a trabajar, que estamos ofreciendo desde el área de transformación digital para todas las entidades del movimiento asociativo, pero que tiene una vocación y un objetivo de trasladar ese conocimiento abierto, que siempre lo decimos, ¿no? Siempre trabajamos, creemos en una tecnología abierta, compartida y alineadas con las necesidades del tercer sector, y en ese mismo ámbito estamos ubicando este webinar, que no es una formación, sino que lo que intentamos es trasladar este conocimiento abierto, no solamente desde, ya nos conocéis, ¿no?, con este run del código abierto y la soberanía tecnológica, sino que también creemos en el conocimiento abierto y compartido de todo el movimiento asociativo. Entonces, lo que vamos a presentar no es una formación, queremos trasladar conocimiento, queremos que sea un conocimiento compartido y un conocimiento global de todas vosotras. En ese marco, también resaltar que esto lo ubicamos dentro del marco de transformación digital de Sinergia TIC, que si alguna vez todavía no lo habéis ubicado, nosotros siempre defendemos que el corazón de la transformación digital tiene tres vértices, que son los datos, las exigencias de información que nos permiten gestionar las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, pero que ese vértice se cierra con las personas, esas personas que tienen que ser consumidoras o gestoras de estas tecnologías, ¿no? Entonces, en este ámbito, que tenemos este corazón de datos, tecnologías y personas, estamos haciendo este webinar de brecha digital organizacional, que infiere sobre una parte imprescindible y muy importante, que es precisamente el de personas, ¿no? No quiere decir, o sea, como decimos, al final la armonía de este triángulo es lo que nos garantiza que como entidades sociales nos podamos transformar digitalmente, transicionar hacia esta digitalización de una manera en la que no dejemos a nadie atrás, ¿no? Y esto es lo que hoy Blanca va a trasladarnos, o vamos a inaugurar este ciclo de webinars que tienen que ver con este marco conceptual de la transformación digital. Y con esto acabo, recordar cuál es la misión de Sinergia TIC, que somos una asociación, somos una asociación de entidades, que lo que buscamos es empoderar, potenciar la capacidad de las entidades del tercer sector a adoptar estratégicamente y utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación, ¿vale? Y esto, me perdonáis porque soy un poco pesado con estas tecnologías de la información y la comunicación, porque tendemos mucho a hablar de tecnologías, de nuevas tecnologías, y nuestro ámbito, donde aportamos valor y donde os aportamos valor, es precisamente en las TIC, ¿no? Y estos webinars están encajados precisamente en este espacio de adopción estratégica, pero tampoco sin dejar de lado que lo que tenemos que garantizar es que las personas las utilicen, ¿no? Si sabemos que una tecnología puede dar respuesta a la gestión de información o a un dato que requerimos a nivel organizacional, pero finalmente las personas no son capaces de utilizarlas de forma eficiente, pues bueno, aquí ya no digo más, doy paso a Blanca, que os lo va a explicar muchísimo mejor y con todo el marco que es necesario. Sí que una indicación que ya lo conocéis de sobras, pero las preguntas, yo estaré por el chat, os podré ir contestando, pero las vamos dejando para que luego al final las socializaremos de forma global, ¿vale? Es interesante, podéis hablar, o sea, siempre podéis levantar la mano y demás, pero os agradecemos que las preguntas las dejemos para el final del webinar, que tendremos un espacio para comentarlo. Con esto, muchas gracias y doy paso a Blanca. Estoy compartiendo pantalla. Buenos días a todos. Perdona un momentito.
Vamos a compartir. ¿Lo veis bien? ¿Se ve bien, Carlos? Estupendo. Sí. Vale, pues buenos días a todos. O como ha comentado Carlos, ¿no? Lo que vamos a intentar hacer hoy es trasladar ese conocimiento, abrir ese conocimiento, ¿no?, que hemos intentado generar desde Sinergia TIC alrededor de lo que es la brecha digital organizacional, ¿vale? Como una forma de contribuir a nuestra misión, que es esa que ha comentado Carlos antes, de ayudar a las entidades a adoptar estratégicamente y utilizar eficientemente las TIC, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es empezar por uno de los vértices fundamentales de nuestro marco de trabajo, que también ha mencionado Carlos, que es ese vértice de personas, ¿vale? Nosotros lo situamos en ese vértice o itinerario de personas, ¿no? Y la pregunta con la que titulamos este webinar, ¿es realmente un problema de personas? Pues aquí lo que resaltamos es ya cierta incongruencia, ¿no? Aquí cuando hablamos de brecha digital, automáticamente pensamos en personas, ¿no? En competencias, en formación, en las dificultades individuales que tiene cada uno, ¿no? Pero si ya introducimos ese apellido de organizacional, en este caso lo que queremos ver es si tiene sentido seguir interpretándola como un problema de personas, ¿no? A medida que avancemos en esta sesión, vamos a intentar averiguar si es así, ¿vale? Entonces, como ha comentado Carlos, nuestro marco de trabajo, vamos a intentar un poco generar todo esto desde nuestro marco de trabajo de transformación digital. Muchas veces lo que es la transformación digital, pues eso, se asocia únicamente con incorporar herramientas o digitalizar procesos, ¿vale? Pero en realidad, cuando una organización avanza digitalmente, empiezan a cambiar muchas más cosas, ¿vale? Y vosotros lo sabéis perfectamente. Cambian necesidades en la gestión de información, cambian las formas de coordinación y de relación entre nosotros y entre nuestros grupos de interés, cambian los requerimientos tecnológicos y cambian también las capacidades digitales que la organización necesita para poder sostener todo esto. Por eso, desde Sinergia TIC, trabajamos en esas tres dimensiones que están completamente conectadas, que son las TIC, las personas y los datos. Y nos apoyamos en esos elementos de apoyo y necesitamos que eso también sea estratégico, ¿vale? Porque las tecnologías, las TIC, no funcionan solas, siempre implican personas que tienen que utilizarlas, tomar decisiones, gestionar información o pues, adaptarse a esas nuevas dinámicas de trabajo que surgen, ¿no? Y ahí es donde aparece la brecha digital organizacional, no como un fracaso ni como algo excepcional, sino como una consecuencia de cuando una organización evoluciona, incorpora nuevas soluciones TIC y va avanzando digitalmente, ¿no? Muchas veces eso no tiene que ver que se haya impulsado un gran proyecto de transformación digital, sino que simplemente, por ejemplo, una administración nos ha exigido trabajar mediante una plataforma o porque han aumentado esas necesidades de tener esa trazabilidad del dato para poder hacer esos reporting o porque cada vez gestionamos más información, hay cada vez más información, más datos que tenemos que gestionar de manera digital, ¿vale? Hoy sí que es verdad que no venimos aquí a explicar cuál es nuestra metodología para poder diagnosticar, sino lo que vamos a intentar es ayudaros a reconocer cómo, si vosotros tenéis esa brecha digital, entender por qué ocurre y saber que la respuesta no pasa únicamente por hacer formación, sino por generar un ecosistema para el aprendizaje de la organización, ¿vale? Pero antes de empezar a hablar de los conceptos, sí que me gustaría empezar por situaciones que os suenen. Y creo que seguramente alguno de vosotros ha oído o incluso ha dicho, ¿no? Pues tenemos herramientas, pero es que no las aprovechamos del todo. O cada persona un poco acaba organizándose como puede. Y esta, por ejemplo, en los proyectos que he llevado yo últimamente es dependemos mucho de ciertas personas que saben o que acaparan ese conocimiento, ¿no? Esto creo que es una realidad muy habitual en las organizaciones de nuestro sector, ¿vale? ¿Cuándo aparece la brecha digital? Pues cuando empezamos a hablar de brecha digital,
estas suelen ser las primeras explicaciones que aparecen, ¿no? Que nos falta formación o las personas no saben usar las herramientas o existe mucha resistencia al cambio o es que incluso las herramientas son complicadas de utilizar, ¿no? Y evidentemente todo esto existe, ¿vale? Las competencias digitales son importantes, la formación es imprescindible y cualquier proceso de transformación como buen cambio genera incertidumbre, ¿vale? Pero el problema aparece cuando reducimos toda la brecha digital únicamente a esto. Entonces empezamos a interpretar un problema organizacional como si fuera únicamente un problema individual. Y aquí es donde ponemos el foco en el lugar equivocado, ¿vale? La transformación digital no consiste únicamente en que las personas se adapten a la tecnología que tiene la organización o que tienen alrededor, ¿no? Sino lo que implica es que la organización sea capaz de crear las condiciones necesarias para que esa adopción sea realmente posible. Porque muchas veces implantamos herramientas, pero no siempre las adoptamos de manera estratégica. Y esto genera situaciones habituales como pueden ser, pues eso, herramientas que solamente utiliza una parte del equipo o soluciones que son muy completas, que tienen muchísimas funcionalidades, pero luego son difíciles de integrar en esa dinámica de trabajo, en esos procesos que tiene la organización. O también puede ser que haya ciertas personas que necesiten apoyos diferentes según el rol que desempeñan dentro de la organización, ¿vale? Y aquí es donde existen o aparecen estos tres conceptos clave, que es la transversalidad, que es la transformación digital afecta a todas las áreas de la organización, no únicamente a esos perfiles técnicos. La adopción, porque incorporar tecnología significa cambiar formas de trabajar, no solo implantamos, sino que aprendemos, nos adaptamos y modificamos nuestra manera de trabajar. Y la funcionalidad, que aquí sí que es verdad que las competencias digitales son importantes, pero no como un fin en sí mismo, sino porque permiten aprovechar realmente las herramientas y trabajar con ellas. No basta que una herramienta haga muchas cosas. La pregunta importante es, ¿la organización puede realmente utilizar esta herramienta, sostenerla e integrarla en su día a día? Perdón, es decir, ¿realmente la organización puede adoptar esa herramienta? La transformación digital no tiene que ver solamente con cuánto saben las personas, tiene que ver con las herramientas que utilizamos, cómo están organizados los datos, con la capacidad de acompañar el cambio que está aquí situado en el pilar de apoyo, con el tiempo y los recursos disponibles o incluso con el nivel de compromiso estratégico de la organización adquirido con la transformación digital. Por eso hablamos de brecha digital organizacional, porque la brecha aparece cuando la organización exige más de lo que su sistema puede sostener. Muchas veces pensamos que pues, falta competencia, cuando en realidad lo que existe es un sistema que está generando continuamente una fricción. Pues existen herramientas complejas que no están adaptadas a los procesos. O tenemos esos procesos están poco definidos, o los datos que tenemos son poco fiables, o no tenemos cierta coordinación entre los equipos, ¿vale? Incluso en este contexto, las personas que tienen buenas capacidades digitales acaban teniendo dificultades para trabajar de forma eficiente, ¿vale? Por eso decimos que la brecha digital organizacional no es únicamente un problema individual, es un problema del sistema, ¿vale? Y además a todo esto le tenemos que añadir otro elemento importante que muchas veces nos olvidamos cuando hablamos de brecha digital organizacional, y es que no aparece únicamente porque existan determinadas dificultades o elementos a batir dentro de la organización, sino que también aparece porque el entorno digital cambia constantemente. Como sabéis, no hace falta decirlo, la tecnología evoluciona a una velocidad vertiginosa, ¿vale? Aparecen nuevas herramientas, nuevas formas de trabajar, la inteligencia artificial, nuevos canales de comunicación, pero sin embargo, las personas y las organizaciones, que a su vez están compuestas por personas, no evolucionamos a esa misma velocidad, ¿vale? La adaptación tecnológica tiene un ritmo mucho más humano. Necesita tiempo, necesitamos aprendizaje, un acompañamiento, practicar con esas tecnologías
Y también necesitamos cambios organizativos que permitan incorporar esas nuevas dinámicas dentro de la organización de manera sostenible. Por eso, la adaptación continua, en este caso, no es opcional, ¿vale? Las organizaciones lo que necesitan es generar capacidades que les permitan aprender, evolucionar y adaptarse de forma constante a ese entorno digital que cambia de manera permanente, ¿vale? Entonces, aquí surge una pregunta importante, que es, si muchas organizaciones ya detectan estas dificultades, ¿por qué la brecha digital muchas veces no se corrige? Pues bueno, a lo mejor las respuestas que estamos dando no son las adecuadas, porque, por ejemplo, la formación por sí sola no cambia necesariamente ese día a día, o porque lo que se aprende no siempre se aplica en la práctica, o porque ese conocimiento muchas veces queda en determinadas personas y no se transfiere al resto del equipo. Porque aunque exista esa formación, las herramientas o los procesos pueden seguir sin estar alineados con esa realidad de la organización, ¿vale? Por eso el problema no es únicamente que falte formación, el problema es que muchas veces no existe un sistema que nos permita aprender, adaptarnos y evolucionar de la manera estructurada y sostenible que el entorno nos está pidiendo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo aprenden hoy las personas dentro de vuestra organización? Porque si nos paramos un poco a pensar, las organizaciones ya estamos aprendiendo continuamente, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, ¿no? Aprendemos cuando buscamos información por internet o en ChatGPT o en cualquier IA de turno, ¿no? Cuando consultamos vídeos tutoriales o cuando preguntamos a nuestras compañeras, ¿no? Aprendemos también cuando estamos probando pues, esas nuevas herramientas o experimentando o resolviendo esos problemas que surgen en el día a día, ¿no? Y también aprendemos a través de las relaciones, apoyándonos en otras personas del equipo, en entidades similares, preguntando, o en comunidades o en redes de apoyo o en espacios compartidos de conocimiento, ¿vale? Es decir, ese aprendizaje ya existe dentro de las organizaciones. El problema es que no está estructurado, depende normalmente también de iniciativas individuales y no siempre genera ese conocimiento compartido y sostenible en el tiempo, ¿vale? Ahí es donde empieza a ser importante pensar no solamente en formación, sino en cómo la organización construye ese entorno que facilite aprender, compartir conocimiento y adaptarse de forma continua, ¿vale? Aquí necesitamos entender qué está pasando realmente dentro de la organización y cómo se relacionan las personas, las herramientas, los datos y esas dinámicas de aprendizaje, ¿vale? Y aquí es donde empezamos a hablar ya de brecha digital organizacional, que ya lo hemos mencionado muchas veces, pero no lo hemos definido. ¿Qué es la brecha digital organizacional? Pues es esa distancia que existe entre lo que la organización necesita digitalmente para funcionar y, por otro lado, las capacidades reales que tienen las personas para responder a esas necesidades, ¿vale? Y esa distancia es lo que llamamos brecha digital organizacional. Porque a día de hoy las organizaciones sí o sí necesitamos gestionar más información, coordinar nuestros equipos. Ahora tenemos a personas que están teletrabajando, otras presenciales, un día sí, un día no. Pues todo eso lo tenemos que gestionar. Trabajamos con más herramientas. Nuestro día a día cada vez pues tenemos más herramientas o más funcionalidades dentro de esas herramientas, más necesidades, ¿vale? Necesitamos también generar esa trazabilidad de la información, esa trazabilidad del dato, ¿no? De dónde viene, por dónde pasa, hasta dónde tiene que llegar, en qué informes tenemos que incluir ese dato, ¿vale? Y todo esto, pues nos tenemos que adaptar, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base de la organización, tenemos que ver un poco las personas. Las personas, pues no siempre tenemos el tiempo para poder aprender, para poder gestionar esas nuevas herramientas, o nos faltan ciertas competencias también para poder gestionar toda esa información o manejar esas TIC. También nos faltan
muchas veces apoyos o incluso tenemos herramientas pero no son las adecuadas, ¿vale? Es decir, las condiciones organizativas no son muchas veces las adecuadas. Y aquí hay una idea importante también, que es que la brecha digital organizacional no se resuelve únicamente formando a las personas, poniendo el foco dentro de ellas, ¿no? Sino que es un proceso bidireccional. Sí, necesitamos mejorar las competencias digitales porque todo lo que es ese externo digital, ¿no?, va avanzando y nuestras competencias digitales pues cada vez se van quedando más atrás y necesitamos mejorarlas. Pero también necesitamos mirar las TIC que utilizamos para saber si tenemos que adaptarlas a esa realidad de la organización, a esos procesos, etcétera, etcétera, ¿no? A veces el problema es que la herramienta pues, es demasiado compleja o no está bien implementada o no encaja dentro de esa operativa o genera esas duplicidades, ¿vale? Por eso hablamos de equilibrio. No solamente intentamos que las personas se adapten a las TIC, sino que también la organización construya un entorno donde las personas, las herramientas y los datos puedan funcionar de forma coherente, ¿vale? Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de cómo identificar esa brecha de una forma mucho más estructurada, ¿vale? ¿Cómo podemos abordar realmente esta situación dentro de la organización? Pues lo que vamos a intentar es entender qué necesita la organización realmente, qué necesitan las personas para poder trabajar de manera más eficiente y cómo construir ese que permita sostener ese aprendizaje, la adopción tecnológica y la evolución digital de forma coherente. Entonces, a partir de aquí, sí que vamos a compartir cómo proponemos desde Sinergia TIC analizar esa brecha digital organizacional, priorizarla y empezar a trabajar sobre ella, ¿vale? Con lo cual, en este momento aparecen dos grandes elementos dentro de lo que es el itinerario de personas y la brecha digital organizacional. El primero es necesitamos diagnosticar, tener un diagnóstico para entender lo que está ocurriendo dentro de la organización, donde aparecen esas dificultades, qué necesidades digitales tiene cada rol, ¿vale? Porque no es lo mismo, lo veremos, ¿vale? ¿Qué herramientas utiliza cada rol? ¿Qué capacidades se requieren para el uso y manejo de esas herramientas? ¿Y qué impacto tiene esa brecha dentro de la operativa real de la entidad? Porque no todas las brechas son iguales ni todas tienen la misma criticidad, que también lo veremos más adelante, ¿vale? Una vez entendemos esa realidad, aparece ese segundo momento que es la mitigación. Es decir, cómo vamos a intervenir sobre esa brecha, pero no únicamente formando personas, que también, sino activando diferentes tipos de apoyo, ¿no? Como puede ser un acompañamiento, la adaptación de las herramientas, pues mejoras organizativas, la dotación de más recursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque la brecha digital organizacional, aquí lo que tenemos es que intentar trabajarla de forma progresiva y sostenible, ¿vale? Vamos ahora a ver esta primera fase de diagnóstico, ¿vale? Lo primero que necesitamos es que no puede abordarse únicamente desde percepciones o intuiciones, ¿no? Muchas veces pues, sentimos que algo no funciona, pero no conseguimos identificar exactamente pues, dónde está la brecha o a quién afecta, qué impacto tiene o qué elementos está generando esa brecha, ¿no? Entonces, el primer paso es diagnosticar. Y es importante porque, como he dicho, no todas las brechas son iguales ni todas requieren la misma respuesta. A veces el problema estará relacionado con esas competencias digitales de las personas, pero otras veces estará relacionado con que las herramientas no encajan en la operativa o con que esos procesos están poco definidos, ¿no? Por eso, diagnosticar esta brecha digital organizacional no consiste únicamente en medir esos conocimientos tecnológicos, sino en entender cómo se relacionan esas personas, los roles, las herramientas, los procesos y los datos y ese aprendizaje dentro de la organización, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos que nosotros proponemos? ¿Vale? Pues lo primero es entender qué necesita realmente la organización para desarrollar su actividad digital.
Es decir, qué herramientas utiliza, el mapa TIC, el famoso mapa TIC, ¿no?, que ha mencionado Carlos al principio también, y qué procesos debe sostenerse, etcétera, ¿no? A partir de aquí lo que hacemos es analizar los diferentes roles de la organización, porque cada perfil tiene necesidades y responsabilidades diferentes. No necesita lo mismo una persona de atención directa que un perfil administrativo que el equipo de comunicación, ¿vale? Y aquí es cuando empezamos a hablar de competencias digitales. ¿Qué capacidades necesita cada rol para poder utilizar las TIC, gestionar la información y responder adecuadamente a las necesidades de la organización, ¿vale? Cuando luego ya comparamos esas necesidades que tiene la organización con estas capacidades reales existentes, es cuando aparece la brecha digital organizacional. Pero además, como hemos dicho, no todas las brechas tienen el mismo impacto. Por eso tenemos que analizar también su criticidad, ¿vale? Porque a lo mejor unas brechas pues no condicionan o no afectan especialmente a esa operativa diaria, pero otras pueden estar condicionando procesos clave, generando ineficiencias graves o dificultando seriamente ese trabajo diario, ¿no? Y entonces aquí es realmente cuando empezamos a entender qué está ocurriendo dentro de la organización, ¿vale? Como os decía antes, por ejemplo, no necesita lo mismo una persona de atención directa que un perfil administrativo, que un perfil de comunicación o una coordinación técnica, ¿no? Cada rol utiliza herramientas diferentes, gestiona pues, información diferente y participa en procesos concretos y tiene necesidades digitales específicas, ¿vale? Con lo cual necesitamos aterrizar esas exigencias digitales en la realidad concreta de cada rol. Y ahí es donde construimos los perfiles digitales por rol o lo que nosotros llamamos los PDPs, ¿vale? Que a lo mejor alguna vez se nos escapa ese palabra o palabrota por ahí. Perfil digital profesional, ¿vale? Es decir, el conjunto de capacidades digitales que un determinado perfil necesita para poder desarrollar adecuadamente su trabajo dentro del ecosistema digital de la organización, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo en concreto, vamos a intentar aterrizar a un ejemplo en concreto, ¿vale? Tenemos una persona que es técnica administrativa dentro de una entidad, ¿vale? Si analizamos su día a día, vemos rápidamente que tiene diferentes exigencias digitales relacionadas con su trabajo. Por ejemplo, gestiona documentación digital, utiliza herramientas colaborativas, trabaja con información sensible, toda la parte de económica y de recursos humanos, ¿no? Registra y consulta datos, utiliza el CRM o el ERP o los dos u otras herramientas de gestión. Se comunica digitalmente con el resto del equipo o con personas usuarias o entidades externas, ¿vale? Y probablemente también necesite resolver pues, pequeñas incidencias o adaptarse continuamente a esas dinámicas digitales, ¿vale? Pues necesidades externas, pues como toda la parte de facturación ahora que está demandando administración pública, ¿no? El objetivo aquí no es medir si la persona sabe de informática, ¿no? El objetivo es entender si ese rol dispone realmente de esas capacidades necesarias para responder adecuadamente a esas exigencias digitales de su trabajo diario, ¿no? Porque, como hemos dicho, la brecha digital aparece cuando existe esa distancia entre lo que el rol necesita hacer y lo que realmente puede sostener dentro de la organización, ¿vale? Entonces, hemos hablado de los PDPs, los perfil digital profesional, ¿vale? Y el objetivo del PDP no es etiquetar a las personas ni evaluar si sabe más o menos. Aquí lo que necesitamos entender es lo que necesita cada rol para poder trabajar de forma adecuada, ¿vale? Y solamente cuando entendemos eso podemos identificar de una manera objetiva la brecha digital. Con lo cual, los PDP lo que hacen es intentar equilibrar los dos elementos fundamentales. Por un lado, esas competencias digitales y por otro lado, las necesidades organizativas. Llevamos mucho rato ya hablando de brecha digital organizacional y de competencias digitales, pero no hemos acabado tampoco de definir qué son las competencias digitales, ¿vale?
Si nosotros vamos a construir perfiles digitales por rol, evaluar capacidades y detectar esas brechas, no podemos reducir las competencias digitales a únicamente es saber usar herramientas. No, las competencias digitales tienen que ver con la capacidad de utilizar las tecnologías digitales de manera segura, crítica y responsable dentro de los diferentes contextos, ya sea en el trabajo, en el aprendizaje, en la participación social o en la comunicación cotidiana y diaria, ¿vale? Y son el resultado de combinar conocimientos, habilidades técnicas y actitudes. Por ejemplo, saber buscar y evaluar información o trabajar colaborativamente. Eso serían competencias digitales, ¿vale? Pero esta parte de conocimientos, habilidades y actitudes, pues es clave, ¿vale? Porque a veces la dificultad no aparece por falta de conocimiento técnico, sino tiene que ver con ciertas inseguridades o con falta de práctica o con una ausencia de acompañamiento, ¿vale? Pero bueno, todo esto de las competencias digitales también tenemos que entender que no aparecen aisladas, no están ahí, no han salido como una seta, no están aisladas del resto, ¿no? Sino que forman parte de un conjunto más amplio de competencias clave necesarias para desenvolvernos tanto a nivel profesional como a nivel social y personal, ¿vale? El Consejo de la Unión Europea en 2018 publicó el marco de competencias clave para el aprendizaje permanente, que aquí lo que hace es definir las habilidades esenciales que todos los ciudadanos necesitamos tanto para el desarrollo personal, social y profesional, ¿vale? Porque aprender en entornos digitales implica también pues, aprender continuamente, colaborar, comunicarnos, resolver problemas y sobre todo esta parte de desarrollar ese pensamiento crítico. No, lo digital no es únicamente tecnología, es una capacidad transversal que atraviesa prácticamente toda la actividad de las organizaciones. Y esto es importante, sobre todo dentro del tercer sector, donde muchas veces los equipos necesitamos adaptarnos constantemente a nuevas herramientas, nuevas formas de trabajo, nuevos requerimientos, nuevas exigencias organizativas, sobre todo siempre por esta última cola, ¿no? De decir, recursos limitados, tenemos los recursos limitados, con lo cual todo esto lo tenemos que hacer mucho más eficiente, ¿vale? Por eso necesitamos un marco que nos permita estructurar y analizar esas competencias de una forma común y objetiva. Y aquí es donde aparece el DICCOM. Vamos a ir a esta competencia clave que está dentro, la gestionamos mediante el marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía, desarrollado por la Comisión Europea, que se llama habitualmente el DICCOM, ¿vale? Todo este marco lo que hace es agrupar las competencias digitales en 5 grandes áreas, ¿vale? Que luego se transforman en 21 competencias, ¿vale? Que están cada una, pues luego se subdivide, ¿vale? Pero un poco para que tengáis esa idea, el DICCOM son 5 grandes áreas competenciales que están la información y alfabetización de datos, la comunicación y colaboración, la creación de contenido digital, la seguridad y privacidad y el entorno digital y solución de problemas, ¿vale? El DICCOM es eso, es ese marco que nos permite traducir esas necesidades organizativas en competencias digitales concretas y a partir de ahí podemos construir esos perfiles digitales por rol, ¿vale? Volviendo a nuestro ejemplo de esa persona, ¿vale? Técnica de administración, imaginemos que tiene en su día a día, pues eso, dificultades para localizar información, tiene dependencia de procesos manuales, tiene cierta inseguridad ante esas nuevas herramientas o pues ciertos problemas para poder trabajar de manera colaborativa o esa dependencia constante de otras personas para resolver determinadas tareas digitales, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que esas situaciones no aparecen aisladas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es evaluar las competencias digitales de una forma objetiva y estructurada, porque si no medimos en general, ¿vale? Y aquí en particular, si no medimos esa realidad, seguimos trabajando desde percepciones, intuiciones o sensaciones generales, ¿vale? ¿Cómo podemos evaluar
esas competencias digitales? Pues hay muchos métodos de evaluación, aquí hemos puesto 3, que pueden ser, por ejemplo, test o cuestionarios, o pueden ser a través de entrevistas o talleres o focus group, etcétera, etcétera. Lo que quiero trasladar aquí es que el objetivo no es examinar a las personas, ni etiquetar quién sabe más o menos de herramientas o de conceptos digitales o de novedades que han salido al mercado tecnológico. No, lo que intentamos aquí es entender qué capacidades digitales existen realmente dentro de la organización y cómo se relacionan con esas exigencias de cada rol, ¿vale? Porque cuando conseguimos medir esa realidad, podemos empezar a mitigarla, a abordarla y a reducirla, ¿vale? Entonces, si seguimos de nuevo con este ejemplo de esa persona técnica administrativa, aquí lo que vemos es la brecha digital organizacional que puede aparecer, ¿vale? Porque ya no estamos, pues eso, trabajando desde percepciones. Lo que vamos a hacer es comparar 2 elementos muy concretos, que por un lado es ese perfil digital profesional esperado, lo que la organización espera de ese rol, ¿vale? Y el nivel real observado tras esa evaluación, ¿vale? Y entonces lo que vemos aquí, por ejemplo, es que hay competencias donde el nivel observado se aproxima bastante al esperado y, por tanto, la situación puede considerarse satisfactoria o incluso tener una fortaleza aquí, que ya veremos que también estas personas que tienen ciertas fortalezas, pues también pueden realizar otro tipo de roles dentro de la brecha digital organizacional, ¿vale? Pero también aparecen áreas donde esa diferencia, esa distancia es mayor, ¿vale? En estos casos, el nivel esperado es alto porque el rol trabaja continuamente con información, documentación y herramientas digitales, pero el nivel observado queda por debajo de lo necesario para sostener adecuadamente esa operativa diaria, ¿vale? Y esto es importante porque, como hemos dicho antes, no todas las brechas tienen la misma intensidad ni el mismo impacto. Algunas de ellas pueden ser moderadas, ¿vale? Entonces, generan pequeñas ineficiencias en ese día a día, pero algunas pueden tener una criticidad mucho mayor y afectar directamente, pues, a la calidad de los datos, al uso de las herramientas, a la autonomía de las personas o a la eficiencia en ciertos procesos organizativos, ¿vale? Con lo cual, con esta comparación, lo que nos permite es empezar a priorizar y decidir dónde intervenir primero, ¿vale? Este análisis de criticidad lo que nos ayuda es a tomar decisiones más eficaces, a priorizar en qué competencias vamos a actuar primero, a decidir qué tipo de apoyo tenemos que activar y asignar los recursos de manera más eficiente, ¿vale? Para alinear esas expectativas con las capacidades reales, ¿vale? Hasta ahora lo que hemos intentado es construir una mirada diferente sobre la brecha digital organizacional. Hemos visto, bueno, como hemos podido observar, no es un problema únicamente de personas o de competencias aisladas, ¿no? La brecha digital aparece cuando las exigencias de la organización superan la capacidad real del sistema para poder sostenerlas, ¿no? Por eso primero partimos de las necesidades digitales de la organización, de las herramientas, los procesos, las dinámicas de trabajo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí aterrizamos esas necesidades en los diferentes roles de la entidad, entendiendo que cada perfil necesita capacidades digitales diferentes. Y después utilizamos un marco común, el DICCO, para estructurar esas competencias y construir esos perfiles digitales por rol. Y finalmente lo que hacemos es evaluar de forma objetiva cuál es la realidad existente dentro de la organización para poder identificar dónde aparecen esas principales brechas y qué impacto tienen, ¿vale? El objetivo, como he dicho, no es medir personas, es entender qué necesita la organización para poder trabajar mejor digitalmente, ¿vale? Y aquí es donde pasamos a esa segunda fase, que es, una vez entendemos dónde está la brecha, cuál es su criticidad, cómo podemos empezar a reducirla de forma sostenible.
Pues aquí muchas organizaciones intentan resolver esta situación únicamente con formación, ¿vale? Y la formación es importante, por supuesto, pero no es la única manera de hacerlo. La realidad es que el aprendizaje dentro de las organizaciones ya está ocurriendo continuamente. Las personas pues preguntamos a compañeros, buscamos tutoriales, probamos nuevas herramientas. Ese aprendizaje ya existe, pero normalmente ocurre pues de forma poco estructurada o depende mucho de iniciativas individuales o no siempre se comparte o a veces no se sostiene en el tiempo, ¿vale? Por eso, para mitigar esa brecha digital organizacional, no basta únicamente con la formación clásica, ¿no? De hacer cursos, necesitamos crear estructuras que permitan aprender mejor, compartir ese conocimiento, acompañar ese cambio y facilitar esa adopción tecnológica dentro del trabajo real. Y aquí es donde aparece un concepto que es el PLE, que es el Personal Learning Environment, o traducido, el entorno personal de aprendizaje, ¿vale? Y surge precisamente para entender cómo aprenden las personas hoy en esos entornos digitales. Porque aprender ya no depende únicamente de esa formación formal. Pues eso, aprendemos pues buscando información, experimentando, compartiendo el conocimiento, trasladándoselo a otros, ¿no? Y el PLE hace referencia justamente al conjunto eso, de herramientas, recursos, conexiones, estrategias, dinámicas, ¿no? Que una persona utiliza para aprender de forma continua. Y si se estructura en tres grandes funciones, que es acceder a la información, reflexionar y construir conocimiento y compartir y relacionarse con otras personas. Y esto conecta mucho con la realidad de las organizaciones, porque el aprendizaje digital ya ocurre exactamente así, ¿vale? Pero el PLE es un concepto muy, muy útil para entender cómo aprende una persona, pero dentro de una organización no podemos depender únicamente de una iniciativa individual. No podemos esperar que cada persona pues, encuentre sola los recursos o aprenda sola las herramientas o descubra sola cómo trabajar mejor digitalmente, porque entonces en este caso las brechas pues, pueden llegar a cronificarse. El conocimiento es cuando se concentra en personas individuales, aparecen ciertas desigualdades y la adopción tecnológica se vuelve irregular, ¿vale? Por eso adaptamos esta lógica del PDP, del PLE, del entorno personal de aprendizaje, al contexto organizativo y hablamos del EPA, Ecosistema Profesional de Aprendizaje, que es un entorno que diseña la organización para facilitar que las personas puedan aprender, compartir ese conocimiento, evolucionar digitalmente y apropiarse de las TIC de forma sostenible. Con lo cual, lo que hace el entorno profesional de aprendizaje es introducir esa estructura, ese acompañamiento y la coherencia dentro del aprendizaje dentro de la organización. Mientras ese entorno personal de aprendizaje depende de esa autonomía individual, el EPA lo que hace es hacerlo estratégico, organizacional, activando apoyos organizativos, recursos compartidos, un acompañamiento, dota también de tiempo o de dinámicas colaborativas, ¿vale? Si hemos dicho que la brecha digital organizacional es diversa, que tiene cierta criticidad, ¿no? Pues los apoyos que vamos a tener que activar también deben ser diversos, porque no todas las dificultades se resuelven de la misma manera. A veces vamos a necesitar formación, otras veces vamos a necesitar un acompañamiento, otras veces vamos a tener que mejorar las herramientas o incluso llegar a cambiar esas dinámicas organizativas, ¿no? Por eso estructuramos el ecosistema profesional de aprendizaje en tres grandes componentes. El primero son los recursos formativos, ¿vale? Todo lo relacionado con ese aprendizaje estructurado. Pues la formación, ya sea, por ejemplo, por competencias, necesitamos formación en seguridad, ¿no? O por herramientas. Pues acabamos de implantar la parte de Teams de Microsoft 365 y necesitamos formación específica en Teams, ¿no? O
biblioteca EPA. La biblioteca EPA es el concepto que aglutina pues, todos esos tutoriales o cápsulas o manuales que tiene la organización y que las personas han ido aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, dentro de Sinergia TIC, toda esa documentación y recursos compartidos en la wiki, ¿vale?, de Sinergia CRM, pues funcionarían como una biblioteca EPA. Y luego una parte muy importante dentro de todo lo que es el ecosistema profesional de aprendizaje, que es el tiempo protegido para aprender. Muchas veces pedimos a las personas que incorporan nuevas herramientas, nuevas dinámicas, pero esperamos que ese aprendizaje ocurra pues como pueden, mientras trabajan, mientras continúan con toda esa carga habitual de trabajo. El tiempo protegido lo que implica es reconocer que aprender también forma parte del trabajo y que para poder desarrollar esas capacidades digitales de forma realista y sostenible, las personas necesitan espacios concretos para poder explorar, practicar, equivocarse o compartir las dudas y consolidar esos aprendizajes, además sin vivirlo como con una carga añadida, ¿no? Que muchas veces eso es lo que pasa en la realidad, ¿no? Otro de esos componentes que tenemos dentro del ecosistema profesional de aprendizaje son las redes de apoyo, porque gran parte del aprendizaje ocurre cuando estamos acompañados por otras personas o acompañamos incluso a otras personas, ¿no? Y aquí puede ser pues mentorías digitales, apoyo entre iguales o comunidades internas, ¿vale? Ahora, por ejemplo, en esa parte de red interna de apoyo digital, nuevamente dentro de ese ecosistema de Sinergia CRM ya existe un ejemplo muy claro, ¿no?, de red interna de apoyo digital, que es el propio foro de Sinergia CRM, ¿no?, que muchas veces funciona también como una red de apoyo EPA, ¿no?, un espacio donde vosotros, las entidades, preguntáis o incluso compartís soluciones, aprendéis las unas de las otras y construís ese conocimiento colectivo alrededor, en este caso, de la herramienta del CRM, ¿no? Bueno, pues eso es otro componente, ¿vale? Y ese último componente que hemos llamado adopción de las TIC está reservado para cuando el problema no es de la persona, no es de la competencia, sino que el problema es de la herramienta, ¿no? Ahí lo que vamos a necesitar es pues, revisar esa usabilidad, adaptar esas herramientas, ampliar esas funcionalidades de las herramientas o simplificar esos procesos que vamos luego a incorporar dentro de la herramienta, mejorar integración entre diferentes herramientas, con lo cual aquí tenemos pues, diferentes elementos de apoyo que el EPA lo que hace es combinar todos estos elementos para que el aprendizaje digital deje de depender únicamente de esfuerzos individuales. Básicamente, una de las ventajas del EPA es que nos permite dejar de aplicar soluciones genéricas para toda la organización y nos permite aplicar elementos, nos permite hacer intervenciones mucho más específicas, mucho más quirúrgicas, ¿no? Lo que comúnmente decimos, dejamos de matar moscas a cañonazos para hacer una intervención mucho más quirúrgica, ¿no? Porque eso, no todas las personas, ni todos los roles, ni todas las brechas necesitamos lo mismo, ¿no? El EPA aquí lo que nos va a permitir es activar diferentes combinaciones de, pues aquí tenemos que intervenir con una biblioteca EPA o aquí tenemos que hacer mentoría o aquí tenemos que hacer una formación específica o una combinación de varias de ellas. Y lógicamente, normalmente lo que vamos a tener que hacer es adjudicar también ese tiempo, ¿vale? Ese tiempo EPA, ese tiempo para el aprendizaje y para el desarrollo, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, una entidad donde detectamos que el equipo administrativo, ¿no?, tiene muchas dificultades para utilizar el CRM. La solución tradicional probablemente sería pues venga, vamos a hacer una formación general sobre el CRM. Pero desde esa lógica que establece el entorno profesional de aprendizaje, aquí lo que intentaríamos sería entender qué es lo que está ocurriendo realmente.
porque quizás descubrimos que hay dificultades para registrar la información de forma homogénea, o que cada persona utiliza el CRM de una manera diferente, o que existen procesos paralelos en Excel, ¿no? Esto es bastante habitual, o que no existe una documentación, un manual claro para todo ello, ¿no? Entonces, esta intervención cambia completamente, ¿no? Necesitaremos combinar, por ejemplo, pues, pequeñas cápsulas prácticas sobre tareas concretas o documentación accesible en esa biblioteca EPA o un acompañamiento de alguien que tenga ciertas fortalezas, esas fortalezas que hemos visto antes en esas competencias digitales o un espacio para resolver dudas, ¿no? Pues lo que vamos a intentar es dejar de aplicar una solución genérica y empezar a intervenir donde exactamente aparece esa dificultad real. Y eso lo que hace es que la mitigación sea mucho más útil, más sostenible y más conectada con ese día a día de la organización, ¿vale? Hemos estado hablando también de herramientas. Y aquí aparece otra cuestión que es fundamental, que las competencias digitales no existen en abstracto, ¿no? Las personas desarrollan competencias digitales para poder utilizar herramientas concretas dentro de procesos concretos. Es decir, no aprendemos digitalización, aprendemos a utilizar el CRM, a gestionar documentación, a colaborar en Teams, a registrar la información en el CRM, a proteger los datos de mis usuarios, a automatizar esas tareas, ¿no? Por eso el EPA no puede separarse de las TIC reales que utiliza la entidad. Necesitamos conectar las competencias con las tareas y con las herramientas tecnológicas. Y aquí es donde aparece el mapa TIC. El mapa TIC, que como ha dicho Carlos al principio, ya hicimos un webinar sobre qué es el mapa TIC, pero os lo recuerdo, ¿no? El mapa TIC es esa herramienta que nos permite identificar y ordenar el ecosistema tecnológico de la organización. Aquí lo que vamos a ver es qué herramientas existen, para qué se utilizan, qué funciones cubren y cómo se relacionan entre sí, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con organizaciones bueno, pues que incorporan herramientas de forma aislada. Surge una necesidad, pues tenemos una herramienta que tiene esa funcionalidad que da respuesta a esa necesidad y ala, una herramienta más para nuestro listado de herramientas, ¿no? Sin tener esa visión global, a lo mejor genera duplicidades, ¿no? en las funcionalidades, o luego tenemos dificultades de integración entre herramientas, ¿no? O nos encontramos con herramientas que están infrautilizadas, ¿no? Pero es que si tenemos aquí nuestro CRM que tiene esta funcionalidad, esta y al final tenemos 5 herramientas, pero teníamos una que nos podía cubrir todas esas funcionalidades, ¿no? Pues todo esto tiene un impacto sobre la brecha digital organizacional, porque cuanto más complejo y disperso e incoherente sea este ecosistema TIC, más difícil nos va a resultar aprender, adoptar herramientas, compartir ese conocimiento y trabajar digitalmente de una forma eficiente, ¿no? Que es lo que buscamos aquí, ¿no? Por eso el mapa TIC no es solamente un inventario tecnológico, por eso el mapa TIC es una herramienta estratégica para entender cómo la tecnología afecta al trabajo real de las personas. Y aquí aparece la conexión directa entre el mapa TIC y las competencias digitales, porque cada herramienta tecnológica exige determinadas capacidades digitales. Por ejemplo, si una organización utiliza un CRM o herramientas colaborativas o plataformas documentales, las personas necesitarán competencias concretas para poder utilizarlas correctamente. Cuando existe una desconexión entre herramientas que la organización utiliza y las capacidades digitales del equipo, la brecha digital organizacional o se mantiene o muchas veces incluso aumenta, ¿vale? Y esto explica muchas situaciones habituales, por ejemplo, de herramientas que tenemos infrautilizadas o de procesos paralelos o de ese uso excesivo de hojas de cálculo, ¿no? O de esa dependencia de determinadas personas. Por eso, el entorno profesional de aprendizaje y el mapa TIC deben evolucionar conjuntamente. No basta con incorporar las TIC o incorporar tecnología, lo que necesitamos es garantizar que las personas
puedan entenderla, puedan adoptarla, hacerla suya y utilizarla con sentido, ¿vale? Y apropiarse realmente de ella dentro de su trabajo cotidiano, de sus funciones diarias en la organización. Y entonces aquí es el momento donde todo esto que hemos visto, toda esta lógica empieza a convertirse en una herramienta operativa para la organización. Hasta ahora lo que hemos identificado han sido qué competencias necesita cada rol, dónde aparecen esas brechas principales y cuál es su nivel de criticidad. Entonces, el siguiente paso para poder entender cómo traducimos toda esa información en acciones concretas de mitigación. Y para eso utilizamos lo que hemos llamado la matriz EPA por rol, ¿vale? Que nos permite conectar todo eso. Por un lado, las brechas digitales detectadas en cada competencia y en cada rol. Por otro lado, cuál es la criticidad, el impacto real que esa brecha tiene sobre la organización y las categorías funcionales y herramientas concretas del mapa TIC que están implicadas en esas tareas y procesos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer será activar, dependiendo de todo eso, vamos a activar los diferentes apoyos EPA. Y no siempre vamos a hacer lo mismo. En algunos casos vamos a necesitar una formación específica, en otros una mentoría, pero también puede ser que tengamos que simplificar herramientas o adaptar esos procesos o mejorar la integración entre las TIC. Entonces, eso es lo que nos permite la matriz EPA, pasar de un diagnóstico general a una intervención mucho más precisa y contextualizada con la realidad digital de cada organización, ¿vale? No es una metodología de aprendizaje ni un conjunto de recursos formativos. Aquí lo que es una forma distinta de entender cómo aprende y evoluciona digitalmente una organización, ¿vale? Porque cuando estamos hablando de transformación digital sostenible, no hablamos solo de incorporar herramientas, hablamos de crear una cultura organizativa que sea capaz de aprender continuamente, de compartir ese conocimiento, de adaptarnos a ese cambio forzado y forzoso, ¿no? Acompañar a las personas y evolucionar digitalmente, pero de forma coherente, ¿vale? Entonces, esto lo que implica es asumir que la transformación digital no acaba nunca. Ya siento daros esta mala noticia, pero eso es así, ¿vale? Las herramientas cambian, los procesos evolucionan, las necesidades digitales aumentan y la organización necesita desarrollar capacidad para seguir aprendiendo constantemente. Por eso el EPA no debe entenderse como una acción aislada, algo que hacemos en un momento determinado y ya está, ¿no? Sino que debe formar parte de esa cultura organizativa, ¿no? O cultura digital organizativa, ¿no? De la manera en que se comparte el conocimiento, se acompaña a los equipos, se adoptan esas nuevas herramientas, se sostienen los cambios, etcétera, etcétera. Porque la verdadera mitigación de la brecha digital organizacional no depende únicamente de cuánto saben las personas hoy. Depende de la capacidad que tiene la organización para seguir aprendiendo mañana, ¿vale? Esto es importante. Y entonces, ahora vamos a hacer un poco el recorrido, ¿no? Hemos observado el recorrido que acabamos de hacer y creo que hemos construido una lógica que está bastante conectada. La brecha digital organizacional nos ayuda a identificar dónde aparecen esas brechas, esa distancia, ¿no? Los PDPs los permiten entender a qué roles afecta y qué capacidades digitales necesita realmente cada perfil. El mapa TIC, por su lado, también nos ayuda a comprender con qué herramientas del ecosistema tecnológico está trabajando la organización y esos roles en particular. Y lo que hace el EPA es permitirnos estructurar cómo la organización debería aprender, acompañar y evolucionar para poder reducir esas brechas de forma sostenible. Es decir, todos estos elementos pues no tienen mucho sentido por separado, pero todos juntos forman un sistema, ¿vale? Un sistema que nos conecta las personas, las herramientas, los datos, el aprendizaje y la estrategia organizativa, ¿vale? Y a partir de ahí, es precisamente en este momento
donde queríamos, lo que queríamos compartirnos hoy, ¿no? Que es ese cambio de mirada. Recuperando precisamente la pregunta con la que empezábamos esta sesión, que es brecha digital organizacional, ¿es realmente un problema de personas? Pues no. La brecha aparece cuando la organización exige más de lo que su sistema, ya sean las personas, las herramientas y el aprendizaje, puede sostener. Y se aborda entendiendo cómo funciona realmente la organización y creando las condiciones necesarias para que pueda trabajar mejor digitalmente. Por eso, cuando hablamos de transformación digital, necesitamos construir organizaciones que sean capaces de aprender, de adaptarse, de compartir conocimiento, de acompañar ese cambio y de generar entornos digitales sostenibles para las personas. Porque la transformación digital no consiste en que las personas se adapten a la tecnología, sino en que la organización pueda crear esas condiciones para que las personas puedan trabajar mejor con ella. Y hasta aquí toda esta parte de brecha digital organizacional y creo que ha quedado claro que no es únicamente un problema de personas, sino que es un problema organizativo que tenemos que abarcar desde esos diferentes vértices que hemos definido dentro del marco de trabajo de la transformación digital de Sinergia TIC. Y muchas gracias a todos.